Bendito sea el Dios nuestro, Jesús el Cristo, en quien tenemos salvación y tenemos vida eterna. Doy gracias al Dios eterno, al Todopoderoso, por un tiempo más que Él nos permite en su gracia y en su misericordia para exponernos ante su palabra y exponernos ante su Santo Espíritu para que podamos ser guiados, para que podamos ser instruidos, pero sobre todas las cosas para que podamos ser corregidos. Estamos estudiando el tema de el viejo hombre. Para muchos este tema podría ser no necesario, pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros no debemos de desconocer cuáles son las artimañas del enemigo. En el Antiguo Testamento, el profeta estableció esta palabra de parte del Señor y dijo: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La falta de conocimiento no solamente consiste en conocer acerca de Dios, del Evangelio, de su obra, de lo que el Señor está haciendo alrededor nuestro, sino que depende también de desconocer lo que el enemigo trama en nuestra contra y de desconocer a quienes él utiliza para llevar a cabo sus planes. El tema del viejo hombre es un tema sumamente necesario porque el enemigo lo cargamos nosotros mismos. Este es el gran problema que tienen muchos hombres y muchas mujeres de fe, que por desconocer precisamente lo que significa y quién es el viejo hombre, no se dan cuenta que en muchos casos es desde dentro de sí mismos que viene la traición, que viene la frustración, que viene la decepción, que viene todas aquellas situaciones que detienen el crecimiento espiritual y que detienen la vida de fe del hombre y de la mujer. Por eso es sumamente necesario que nosotros podamos estudiar acerca del viejo hombre. Hemos estudiado ya varias definiciones y todas ellas se dirigen a entender que el viejo hombre es un ser que tiende hacia el mal, que tiende hacia el pecado, que tiende hacia la maldad, la perversidad. En la enseñanza de esta noche vamos a estudiar una enseñanza que está contenida en Efesios capítulo 4, versículo 22, que lo estudiamos en las dos enseñanzas pasadas. Pero vamos a volver porque hay una enseñanza adicional que está escondida en la definición etimológica de los términos que el apóstol Pablo utiliza particularmente en este versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice el apóstol, a que dejéis el viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos, según una versión, en otra versión que está viciado conforme a los deseos de error. Pero el término que el apóstol Pablo utiliza, que ha sido traducido en nuestro idioma en las versiones que más nosotros utilizamos, que ha sido traducido como viciado, tiene un significado que todavía no lo hemos estudiado. Y ese es precisamente el que vamos a estudiar esta noche. Y tiene relación con las enfermedades que aquejan al hombre de fe, que aquejan a la mujer de fe. Particularmente las enfermedades de tipo degenerativa, las enfermedades congénitas, las enfermedades genéticas. Particularmente, y lo vamos a entender en el desarrollo de esta enseñanza. El tema que vamos a estudiar entonces es la relación que tiene el viejo hombre con las enfermedades. Decía hace unos segundos atrás
que por lo general hemos creído que el viejo hombre solamente tiene que ver con la inclinación o con la tendencia hacia lo malo, la inclinación o la tendencia hacia la perversidad, hacia la maldad, hacia el pecado. Pero nos vamos a dar cuenta que también tiene que ver con las enfermedades, con todo tipo de enfermedades, en realidad, con todo tipo de enfermedades, pero particularmente con aquellas que son de tipo congénito, degenerativas, de tipo que vienen a través de la herencia. Vamos al texto. Estoy en Efesios capítulo 4, versículo 22. A que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir. El viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error o conforme a los deseos engañosos, que está viciado. El término que el apóstol Pablo está utilizando aquí, que está viciado, que ha sido traducido como tal, tiene un significado mucho más profundo que sencillamente que está viciado. ¿Qué entendemos nosotros con que está viciado? Muchas veces el término no nos dice mucho. Por lo general, repito, lo que hemos entendido que está viciado, es decir, que está inclinado, que tiende a. Pero el término en el idioma original griego, que es el idioma en el cual el apóstol escribió, viciado tiene que ver, ponga mucha atención, tiene que ver con corromperse, tiene que ver con estar siendo destruido. El término tiene que ver con una autodestrucción. Entonces, si fuéramos a utilizar esta definición más profunda que el término tiene, el versículo 22 lo leeríamos de esta manera. En cuanto a la pasada manera de vivir, que dejéis el viejo hombre que se corrompe a sí mismo, que se autodestruye a sí mismo conforme a los deseos de error o conforme a los deseos de engaño. Esta es la definición más profunda que el término nos está entregando. El viejo hombre se autodestruye. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y por eso la advertencia. El viejo hombre se autodestruye. Pero cualquiera podríamos decir, bueno, ¿qué problema tiene que se autodestruya? Mejor si se autodestruya. No, el problema es que se autodestruye, pero juntamente con él autodestruye al que lo posee. Este es el problema que el apóstol por el Espíritu de Dios está estableciendo. Que dejéis la pasada manera de vivir, porque en la medida en que el viejo hombre está actuando, cada vez que el viejo hombre actúa, se está autodestruyendo, no se está fortaleciendo, no se está fortificando, sino que todo lo contrario, cada acción del viejo hombre representa un grado de autodestrucción. El problema, decíamos, el problema no es que se autodestruye él a sí mismo sin tocar a la persona que lo posee. No, el problema es que en la medida en que se autodestruye, también autodestruye a la persona que lo posee. Y aquí es donde surge precisamente el tema de las enfermedades, la relación que tiene el viejo hombre con las enfermedades en términos generales. Repito, en términos generales hay una relación directa entre la actividad del viejo hombre y las enfermedades que atacan al hombre, que atacan a la mujer, particularmente aquellas que son degenerativas, que son congénitas, que se presentan o se manifiestan a través de la herencia. Esto nos está estableciendo una nueva visión, una visión diferente de ver las cosas. ¿Por qué razón? Porque estoy hablando dentro del ámbito creyente. Muchos hombres y muchas mujeres de Dios han aceptado la enfermedad en relación a la edad. La enfermedad es parte. En muchas personas, me atrevo a decir que más del 90%, en muchas personas la enfermedad es parte de la edad.
no necesariamente a los primeros años, es decir, en la edad joven o en la edad mediana, sino que en la edad adulta van a surgir enfermedades. Es normal. Así es como se concibe actualmente. Por eso es que hay muchas personas, hombres y mujeres de Dios, que no hacen nada para combatir una enfermedad, para combatir situaciones que vienen y afectan y que deterioran, por supuesto, el funcionamiento de la persona. No hacen nada porque asumen que la enfermedad es parte de la edad. En unos más que en otros, pero de igual manera va a atacar a todos. Y de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos está presentando, tenemos nosotros que decir no. No, ese es un concepto del mundo, no es el concepto de las Sagradas Escrituras, no es el concepto del reino de los cielos, no es bajo ninguna circunstancia la doctrina que el Evangelio del reino de los cielos establece. ¿Puede un hombre de fe, puede una mujer de fe estar exenta de enfermedades? Y lo que nosotros tenemos que decir ahora por la palabra del Señor es sí. Sí, estamos exentos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, porque las enfermedades son el resultado de la actividad del viejo hombre. Así de que si el hombre de fe, si la mujer de fe han logrado crucificar el viejo hombre como lo establece la palabra, han logrado crucificar el viejo hombre, por lo tanto, el viejo hombre no tiene más actividad en la persona y por lo tanto, entonces, las enfermedades no van a atacar al hombre de fe, las enfermedades no van a atacar a la mujer de fe. Para muchos esto va a ser bien difícil poderlo entender. ¿Por qué? Porque decía hace unos segundos atrás, hemos aceptado, hemos admitido que si ya tengo o paso de una edad mediana, las enfermedades van a comenzar a aflorar en mi vida. Y yendo en contra de lo que la palabra del Señor establece. ¿No hemos leído en la palabra que Él llevó nuestras enfermedades? ¿No hemos leído que Él fue hecho maldición por nuestras dolencias? ¿No hemos leído que Él cargó con nuestros dolores? Pero sin embargo, aunque lo hemos leído, pero sin embargo, aunque lo confesamos, pero sin embargo, a pesar de todo esto, no todos aceptan o permiten de que la enfermedad o que estemos exentos de la enfermedad. Y esto es un punto que nosotros tenemos que destacar. Precisamente por eso es que el Espíritu de Dios nos está exponiendo en esta hora ante esta palabra. A que dejéis en cuenta la pasada manera de vivir, el viejo hombre que se autodestruye. El viejo hombre se autodestruye a sí mismo. Y juntamente con esa autodestrucción que él está provocando a través de su actividad, está destruyendo a la persona que lo posee. Por eso, no podemos ver solamente el viejo hombre como una inclinación, como una tendencia hacia el pecado o hacia la maldad, hacia la perversidad. No podemos verlo solamente como eso. ¿Por qué? Porque está deteriorando el cuerpo físico de muchos hombres de Dios, está deteriorando el cuerpo físico de muchas mujeres de Dios y lo están tolerando, lo están permitiendo y no están haciendo absolutamente nada precisamente para contrarrestarlo. El apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, escribe esta palabra a los romanos y dice: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, y estoy citando casi literalmente, el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué significa vivificará? ¿Qué significa vivificará? Significa darte vida.
es darte vida, es que no haya una desintegración. El salmista David escribe en el libro de los Salmos, hablando en torno a la persona del Mesías y en torno a los hombres y mujeres de fe, y él dice: no dejarás que tu santo vea corrupción. Y esta palabra, el apóstol Pedro la citó en su primer mensaje el día de Pentecostés, la citó precisamente para presentar el mensaje del Evangelio. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio no es solamente la vida eterna tan pronto partamos de este mundo, que es por lo general la idea que muchos de nosotros promulgamos. Aquí no hay problema, aquí vamos a sufrir y a padecer. Lo que importa es cuando hayamos partido de este mundo. No solamente es ver lo que va a pasar después de que partamos de este mundo. Tiene que ver también con lo que pasa con nosotros mientras estamos sobre la tierra todavía. El Señor Jesús, y esto lo encuentra usted en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, Él dijo: yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan, óigalo bien, para que la tengan en abundancia. Vida plena. Y con estas palabras el Señor no estaba hablando de cuando partas de este mundo y vayas al cielo y camines por las calles de oro, que tengas una vida plena. De por sí vamos a tener una vida plena si estamos caminando en las calles de oro. ¿Qué significa? Entonces, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Significa que mientras nosotros estamos viviendo sobre la faz de la tierra, tenemos que ser dignos representantes de la doctrina que Jesús estableció como el mensaje del Evangelio del reino de los cielos. El mensaje del Evangelio del reino de los cielos no consiste solamente en ser salvos de la ira y caminar en calles de oro. El mensaje del Evangelio consiste precisamente en que nosotros seamos, mientras estamos viviendo, representantes de la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Cito de nuevo la palabra que el Espíritu de Dios establece por boca del apóstol Pablo: si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros, el Espíritu del que levantó a Jesús de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Cuántos hombres de Dios? ¿Cuántos hombres de Dios estamos viviendo con vida plena? ¿Cuántas mujeres de Dios estamos viviendo con vida plena? No es la realidad del Evangelio de hoy en día. No es la realidad de los hombres de fe. No es la realidad de las mujeres de fe. ¿Cuántos hombres de fe, cuántas mujeres de fe están siendo desintegrados físicamente por una enfermedad? Y confesamos el nombre de Jesús, y confesamos el poder del Espíritu de Dios, y confesamos que Él llevó nuestras enfermedades. Pero toleramos, pero lo hemos admitido y hemos dicho: eso es parte de la edad. Por lo tanto, entonces, la enseñanza que el Espíritu de Dios nos está presentando hoy no es parte de la edad. No es el resultado de la edad. Ya pasamos por una edad mediana y lo que nos espera es enfermedad tras enfermedad, médico tras médico. No es eso lo que la palabra del Señor está estableciendo. La palabra del Señor lo que está estableciendo es que tú tienes vida en abundancia. Si tienes el Espíritu de Dios, si el Espíritu de Dios mora en ti, el Espíritu de Dios te vivifica. Vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que el profeta Isaías estableció de parte del Señor y es para nuestro día? No vayamos a decir, bueno, es que eso era parte de los seres que vivieron en el tiempo pasado. No, es para todos los que han creído. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Alzarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
correrán y no se fatigarán. Y si pasaren por el fuego, la llama no arderá en ellos. Esto no es poesía, esto no es un poema para agradar a nuestro oído. Esta es la realidad del evangelio del reino de los cielos. Pero ¿qué está sucediendo en la realidad? Todo se debe a que hombres de fe, todo se debe a que mujeres de fe han admitido que la enfermedad es parte de la edad. ¿Recuerdan ustedes en Mateo capítulo 8 el encuentro de Jesús con el centurión? Yo iré, le sanaré. Y el centurión le dijo, no entres a mi casa porque yo no soy digno de que entres a mi casa, pero tan solo di la palabra y mi mozo sanará. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Jesús le respondió esta palabra: como creíste, así te sea hecho. ¿Por qué no vivimos vidas sanas? ¿Por qué no vivimos vidas plenas? ¿Por qué no hay abundancia de vida en hombres y mujeres de fe contemporáneos? ¿Por qué? Porque, número uno, hemos reconocido que la enfermedad es parte de la edad. Número uno. Número dos, porque no hemos entendido que la enfermedad es el resultado de la actividad del viejo hombre. No estoy inclinado al pecado. Bien. No estoy inclinado a la perversidad. Bien. No tengo la tendencia hacia la maldad. Bien. Pero tu viejo hombre sigue actuando y te está autodestruyendo. ¿Sabes lo que significa esto? Esto lo que significa es un suicidio. Muchos hombres y muchas mujeres están acortando su vida delante de la presencia del Señor. Y estoy hablando, por supuesto, hombres y mujeres de fe. La enseñanza es para hombres y mujeres de fe, no para los que están en el mundo, porque sabemos de antemano que si está en el mundo es miembro activo del reino de las tinieblas. ¿De qué le aplica este mensaje? No le aplica absolutamente para nada. El hombre de fe, la mujer de fe, tenemos que tomar una postura frente a la vida y una postura frente a la sociedad. ¿Cuál es nuestra postura? La postura que la palabra del Señor nos está presentando es: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Por qué se tiene que deteriorar el cuerpo? ¿Por qué se tiene que autodestruir el cuerpo? ¿Por qué las enfermedades congénitas? ¿Por qué las enfermedades degenerativas? ¿Por qué las enfermedades genéticas? ¿Por qué? Y repito, estoy hablando con hombres y con mujeres de fe. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Por la actividad todavía del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir, a que os despojéis del viejo hombre. Hay una instrucción de parte del Espíritu de Dios. Esta no es la instrucción de un hombre, del apóstol Pablo. Esta es la instrucción del Espíritu de Dios. A que os despojéis del viejo hombre, que se autodestruye a sí mismo conforme a los deseos engañosos de error. Se está autodestruyendo y te está autodestruyendo a ti de igual manera. ¿Qué importa si al fin y al cabo voy a caminar en calles de oro? La visión la tenemos tergiversada. Porque un día cada uno de nosotros nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. ¿Recuerda la parábola de los talentos? 5 talentos a uno, 2 talentos al otro, 1 talento al otro. Un día nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor. Y un día vamos a entregar cuentas. Y cualquiera podríamos decir: ¿pero cuentas de qué? Yo no tengo 5 talentos. ¿Cuentas de qué? Yo no tengo 2 talentos. ¿Cuentas de qué? Yo no tengo 1 talento. Vas a entregar cuentas, vamos a entregar cuentas de lo que creímos, de cómo dirigimos nuestra vida, de cómo administramos nuestra vida, de cómo
vamos a presentar nuestro cuerpo, porque esto es algo entregado de parte de Dios, de cómo vamos a entregar nuestro cuerpo delante de la presencia del Señor. Degenerados, malformados, llenos de enfermedad, llenos de llagas. ¿Lo vamos a presentar así? ¿O lo vamos a presentar en honra, gloria y alabanza? Así lo establece el Espíritu de Dios. A que dejéis la pasada manera de vivir. El viejo hombre está autodestruyéndose y te está autodestruyendo también a ti. Es importante que con esta enseñanza cada uno de nosotros tomemos conciencia de que no solamente se trata de caminar en las calles de oro, porque podría ser que por causa de lo que creímos podamos perder la oportunidad de caminar en las calles de oro. Esto es bien delicado. Esto es bien delicado y sumamente necesario para que cada uno de nosotros lo entendamos. Hay un viejo hombre que se está autodestruyendo, pero no para desaparecer, porque así fuera que se siga autodestruyendo. No, es que está llevando juntamente con él al que lo porta, al que lo posee. Quiero ir ahora a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, al capítulo 7, versículo 24, porque este pasaje también habla acerca de Efesios capítulo 4, versículo 22. Vamos al versículo 24, y este es un texto sumamente conocido por una gran mayoría de nosotros. Verso 24: miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Miserable hombre de mí, ¿quién me separará? ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Este es un texto que nos está hablando precisamente de Efesios capítulo 4, verso 22. Hay muchos comentaristas que dicen que el apóstol Pablo se estaba refiriendo, haciendo referencia a un castigo romano que ataban a uno que había sido un homicida y que había recibido como castigo la pena de muerte. Le ataban el cuerpo de un cadáver para que el cadáver, en la medida en que se podría y se deshacía, contaminara también al que lo portaba. No hay evidencias reales de que esto haya sido así. No hay evidencias históricas de que este castigo haya existido. El apóstol Pablo no está haciendo referencia a algo histórico o a un castigo romano. El apóstol Pablo admite que el cuerpo de muerte es precisamente el viejo hombre que está actuando y habitando dentro de sí. No está hablando de algo externo que el condenado a muerte está portando. Está hablando del viejo hombre que él mismo porta. ¿Por qué? Porque si usted ve en el versículo 20, él mismo dice: y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Y esta expresión él la repite en 3 ocasiones diferentes: que mora en mí. En el versículo 21 dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. El versículo 22 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, hablando como hombre, hablando como una persona
que está siendo afectado por el viejo hombre, dice, lo que me está matando a mí, y hablando de su cuerpo, lo que me está matando a mí, lo que me está destruyendo a mí, lo que me está deteriorando es la presencia, la actividad del viejo hombre. Justamente lo que él ha escrito en Efesios capítulo 4, versículo 22, que dejéis en cuanto a la pasada manera de vivir el viejo hombre que está autodestruyéndote. No permitas que el viejo hombre te autodestruya, porque estás cayendo en un suicidio. Es un suicidio existencial. Estás acortando tu vida, estás acortando el tiempo que Dios determinó para tu vida, y si lo estás acortando, quiere decir que tú estás yendo en contra de la voluntad de Dios. No estás en pecado, no estás en la maldad, no estás en la perversidad, pero estás actuando en contra de la voluntad de Dios. Si estás acortando tu día, si estás permitiendo que el viejo hombre gobierne tu vida, estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Y esta es la parte que nosotros tenemos que entender. Hombres y mujeres de fe tenemos que entender. Porque el viejo hombre tiene una relación con las enfermedades, con los males que vienen a la persona, que no hay una razón particular, que no hay una explicación de por qué llegaron. De seguro que alguien tenía esta condición, de seguro que en algún lugar me contaminé. No, lo que sucede es que el viejo hombre tuvo alguna actividad y nosotros mismos no pudimos ver esa actividad. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Ahora tenemos una explicación mucho más clara de por qué están pasando las cosas, refiriéndonos a enfermedades, por qué están aconteciendo. ¿Cómo lo podemos contrarrestar? No se contrarresta con medicina. Porque si la enfermedad es espiritual, el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. No se resuelve con medicamentos, porque podrás encontrar, sí, efectivamente, un paliativo, una extensión de salud, pero en algún otro momento va a saltar. ¿Cómo se confronta todo esto? Crucificando a nuestro viejo hombre. El viejo hombre no puede vivir en ninguna de nuestras vidas, no puede vivir en ninguna de nuestras vidas, porque precisamente por la tolerancia que cada uno de nosotros le hemos dado al viejo hombre, es que han llegado las condiciones o las situaciones que estamos enfrentando. Hay algo bien importante que nosotros tenemos que entender, y es que no podemos nosotros esconder. No podemos esconder. El problema de muchos ha sido que no solamente no han querido admitir, sino que esconden. Y esto es lo que está potenciando más todavía al viejo hombre. No lo ignores, no lo escondas, porque lo estás potenciando. En la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, quiero que leamos aquí en el capítulo 5, esta palabra es bien oportuna para precisamente esto que estamos estudiando. En el capítulo 5, vea lo que dice versículo 11 y versículo 12 y 13. Dice, y no participéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes redarguidlas, reprendedlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Pero todas las cosas, cuando son redarguidas, reprendidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. No es esconder.
No es ignorar, no es evadir, no es creer, eso va a pasar. Eso por sí solo va a pasar. No, no. Porque ¿sabes qué? Ha vivido contigo desde que naciste. ¿Y qué edad tú tienes ahora? O sea que tiene toda esa cantidad de edad que ha persistido. No se va a ir por sí solo. El viejo hombre no se va por sí solo. El apóstol dice por el Espíritu de Dios que debemos de crucificar el viejo hombre. Y sabes que cuando hay un crucificamiento, hay un esfuerzo, porque el viejo hombre no va a querer, no va a permitir ser crucificado. Miserable hombre de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? La respuesta la tenemos en el versículo 25. Estoy en Romanos 7. Gracias doy a Dios por Jesús el Cristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. El viejo hombre y su relación con las enfermedades. Quiero ir a Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 54. Dice: y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. El apóstol en este texto está reconociendo que precisamente el viejo hombre afecta al hombre de Dios, afecta a la mujer de Dios. ¿En qué sentido? Cuando esto corruptible. ¿Por qué es corruptible? Precisamente por la actividad que el viejo hombre desarrolla dentro de la persona. Y en en Filipenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, él escribe en el capítulo 1, en el versículo 23, él escribe esta palabra: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo, óigalo bien, de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Leo de nuevo la primera parte: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado. ¿Desatado de qué? Desatado del cuerpo, de salir de este cuerpo, de dejar este cuerpo, de estar delante de la presencia del Señor. ¿Por qué estoy citando estos dos textos adicionales? Porque con estos dos textos nos damos cuenta que el apóstol Pablo en el versículo 24 del capítulo 7 de Romanos no está hablando lo que se ha presentado y se ha aceptado como la explicación normal de lo que significa el cuerpo de esta muerte. No es un cuerpo que estaba cargando el condenado a muerte, no, es él mismo y su viejo hombre que está activo, que está activado en su propia vida. Y esto es bien importante que nosotros lo entendamos. Hay un texto más que quiero leer y este se encuentra en Romanos. Vea lo que dice el capítulo 8 de Romanos en el versículo 13. Dice: porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu mortificáis las obras de la carne, viviréis. Lo leo de nuevo. Porque si viviereis conforme a la carne, moriréis. La carne es otra forma que el apóstol, por el Espíritu de Dios, utiliza para referirse al viejo hombre. La carne, donde mora el viejo hombre, la carne. Donde se manifiesta el pecado, la carne. Donde es el asiento de la maldad, la carne.
Porque si viviereis conforme a la carne, ¿qué sucede? Moriréis. Y este texto es como la conclusión de los dos textos que hemos escogido para la enseñanza de esta noche. Efesios capítulo 4, versículo 22 y Romanos capítulo 7, versículo 24. El viejo hombre tiene una relación con las enfermedades, particularmente con las enfermedades degenerativas, con las enfermedades genéticas, con las enfermedades congénitas. La relación es, estas enfermedades no vienen por sí solas. Estas enfermedades son traídas por la activación del viejo hombre. Y la pregunta que cada uno de nosotros debemos de responder es, ¿qué voy a hacer de aquí en adelante? ¿Qué voy a hacer? ¿Permitir que la enfermedad siga multiplicando? ¿Que la enfermedad siga estableciéndose y eventualmente que la enfermedad me destruya? ¿O puedo detener los efectos degenerativos de esa enfermedad? Y la respuesta es, podemos detener los efectos degenerativos. ¿Cómo? ¿Cómo? Crucificando el viejo hombre. El viejo hombre no puede vivir conjuntamente con el Espíritu de Dios en la vida de un hombre de fe. El viejo hombre no puede vivir conjuntamente con el Espíritu de Dios en la vida de una mujer de fe. No puede. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también escribe en su epístola a los Efesios y dice, no contristéis el Espíritu Santo de la promesa con el cual fuisteis sellados el día que creísteis. No podemos. Por lo tanto, el hombre de fe, la mujer de fe, se enfrenta ante una decisión. ¿Cuál es la decisión? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a vivir mientras estemos sobre la tierra? La vida de fe no se trata de una vida que se desarrolla o que se realiza por una actividad de iglesia. La vida de fe es la que desarrolla en su propia vida la doctrina del Evangelio del reino de los cielos. Si el hombre de fe, si la mujer de fe forma parte de una congregación, forma parte de una comunidad, pero no realiza, no ejecuta la doctrina del Evangelio del reino de los cielos, no tiene repercusión en su propia vida. Podrá estar toda una vida escuchando sermones y cantando coros y aún saltando, pero no realizará su vida conforme a lo que está establecido en el Evangelio del reino de los cielos. El hombre de fe, la mujer de fe, se enfrentan ante una decisión: ¿cómo vamos a vivir sobre la tierra? ¿Cómo vamos a vivir? La vida de fe consiste en cuánto de lo que nosotros conocemos, cuánto de lo que nosotros sabemos de la palabra de Dios está siendo efectivo en mi propia vida. Y en cuanto al tema que estamos estudiando, en cuanto a la relación que tiene el viejo hombre con las enfermedades, debemos de saber tomar decisiones y saber tomar postura. Postura frente a Dios, postura frente a todos los que nos rodean. ¿Por qué? Porque esto es precisamente la vida de fe. La vida de fe es saber dar testimonio. Y dar testimonio no significa hablarles de Cristo. Dar testimonio significa que mi vida está siendo cumplida la palabra de Dios. ¿De qué sirve hablarles de Cristo cuando en realidad no hemos establecido la realidad de la palabra en nuestras propias vidas? No realiza a nadie. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia.
El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Esto lo encuentra en Juan capítulo 10. El ladrón no ha venido más que para matar, hurtar y destruir. Y sabe que ese ladrón, que es Satanás, tiene un siervo que es muy diligente. Ese siervo se llama el viejo hombre, que está actuando desde dentro de cada uno de nosotros. Por lo tanto, la palabra del Señor, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿A quién vamos a escuchar? ¿Cuál palabra es la que vamos a atender? ¿Cuál palabra es la que vamos a establecer? Si la palabra de Jesús, tenemos entonces que crucificar el viejo hombre. Y esto es precisamente lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo. No podemos ser ingenuos, no podemos ser ignorantes, no podemos ser bajo ninguna circunstancia desobedientes a la palabra del Señor. En la enseñanza de hoy, el Espíritu de Dios nos ha expuesto a una realidad que está afectando a muchos hombres, a una realidad que está afectando a muchas mujeres, las enfermedades. Pero hemos aprendido a vivir con ellas, pero hemos aprendido a caminar con ellas. El Espíritu de Dios nos está diciendo, no puedes seguir caminando con enfermedades y testificando del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo. El viejo hombre tiene una relación con las enfermedades. No es combatir las enfermedades, es combatir el viejo hombre, porque las enfermedades responden al viejo hombre. Así es de que esta es la decisión a la cual el Señor, por su Santo Espíritu, nos está llevando el día de hoy. Padre, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Padre, porque nada quedará oculto. Todas las cosas saldrán a la luz. Y dentro de las cosas que están saliendo a la luz, oh Dios, es la relación de las enfermedades con el viejo hombre. Y en muchos casos, lo que nos está diciendo, Señor, esta afloración de enfermedades es que hay una activación fuerte de viejo hombre en hombres y en mujeres de fe. Padre, tu palabra ha sido entregada y ha sido establecida. En el nombre de Jesús, cae por tierra todo argumento que permite, que tolera, que admite las enfermedades como parte de la edad. En el nombre de Jesús, ahora, Señor, que tu pueblo se levante en autoridad y pueda, Señor, crucificar ese viejo hombre y un ejército se levante, mi Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Te bendigo, la paz del Señor sea contigo y con tu casa. Amén. Este programa es presentado por el Ministerio Apostólico y Profético Cristo Rey. Puede comunicarse con nosotros por WhatsApp al 1407-653-9700. Sea la paz de Dios sobre su vida.